Los pensamientos en la mente no son los que nos afectan, sino nuestro apego a ellos, pues les damos un significado. Si yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la primera idea que nos llega? Inmediatamente nos identificamos con este cuerpo, con esta persona, con mi historia, con mi nombre. Como yo creo que soy esto se experimenta teniendo muchas necesidades, muchas inseguridades y muchos problemas. Y nos las pasamos buscando la manera de resolver esos problemas, que creo que son muchos y que cada uno tiene una solución específica. Pero todo el problema que tengo es que yo creo que soy esto. La única manera de solucionar el problema es dejando de identificarme con esto e identificarme con lo que realmente soy. Esta tarea de identificarme con mi verdadero ser no ocurre aquí, en este mundo, sino que ocurre en la mente, porque es ahí donde tengo la confusión. No puedo negar que soy este personaje, pero sí puedo estar consciente de que no soy este personaje. El yo, que se cree estar aquí, siempre está buscando la paz, en función de lo que le sucede en el mundo. El personaje cree que las añadiduras son la fuente de su felicidad. Mientras limites tu conciencia a tus significantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Sin el sol, el rayo desaparecería, y sin el océano, la ola sería inconcebible. Para poder creer que soy este personaje, he tenido que creer en el tiempo. Y voy viviendo mi historia, mi vida, como si fuera con una linterna en la mano, contrayéndome a lo que mi pequeña linterna alumbra. Desechando el resto, caminando en línea recta y reconociendo solo esto, este fragmento que mi linterna ilumina. Estamos confundidos, ¿no? Fundidos en las formas. Las formas nos confunden tanto que nos fundimos en ellas. Poniendo toda nuestra atención en las formas, creyendo que controlo todo lo que me pasa, y si no me pasa lo que me tenía que pasar, la catástrofe. Suelta el control. Tú como personaje no controlas nada. El personaje no tiene ningún poder. Como mente tienes todo el poder. El poder de decidir si sueltas o retienes. Suelta el control, pues lo que haya de ser, será. La mente no está dentro del cuerpo. Es la mente la que proyecta los cuerpos. Todo es un holograma. Tu destino como personaje en este mundo es la muerte. Esa es tu última escena. Harás lo que harás, pero al final te morirás. Pero si como mente te pones al servicio del Maestro del Amor y permites que Él reinterprete tu visión, Él te dirá: tu destino es la eternidad, eres inocente. Toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo. Podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro diseño personal para sanar todos esos pensamientos y memorias que nos tienen atascados en este momento. Morna Simeona. No trates de resolver los problemas, ya sean tuyos o los de los demás. Déjalos en paz. Déjate en paz. Solo limpia las memorias que los han causado y los problemas se solucionarán por sí solos. Cada uno está atrapado en sus programas y nadie es culpable por ello. Pero como todos compartimos las mismas memorias, debemos trabajar limpiando en nosotros mismos para así limpiar en los demás. Todo lo que necesitamos hacer es repetir: lo siento, te amo, por favor perdóname, gracias. Una y otra vez. La simple frase te amo encierra en sí misma gratitud, devoción y transmutación.
Cuando dices te amo, estás abriendo tu ser a la divinidad, permitiéndole limpiar, borrar todos los programas que te impiden estar aquí y ahora. Nosotros creemos que elegimos, pero todas las decisiones ya han sido tomadas antes de venir aquí. Lo único que podemos elegir es limpiar o no limpiar. No hay otra opción. Cuando liberas la memoria, ya no tienes opciones, solo tienes inspiraciones y actúas de acuerdo a ellas, sin pensar. La única opción es ir a favor de la corriente o no, fluir o no, soltar o retener. Este es el único libre albedrío que tenemos. Un curso de milagros dice: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Pero la mente consciente, el intelecto, no quiere hacerse a un lado. Quiere saber, quiere elegir. Ella cree que ella sabe lo que más le conviene. Esto crea una interferencia, tapa la luz y no permite que la inspiración llegue. Si no podemos saber lo que vamos a pensar dentro de los próximos 5 minutos, ¿cómo es posible que digamos que sabemos lo que va a pasar o lo que vamos a hacer la semana que viene? El problema es que no nos vemos como la fuente de nuestras experiencias. Dirigimos nuestras oraciones hacia los demás para que otros se curen, pero no nos damos cuenta de que la oración debe dirigirse hacia nosotros mismos, que somos los que estamos percibiendo el problema. Recuerda, todas las decisiones ya están tomadas. Solo puedes decidir con quién mirarlas, con el maestro del amor o con el maestro del miedo. Solo puedes elegir limpiar o no limpiar. La voz falsa, el falsete, la voz que suena en tu mente, en la mía, en la de todos. ¿Cuánta atención le prestamos al falsete? Digamos que toda. Si es falsete, no dice la verdad. Estamos empezando a descubrir que vivimos desde una negación. Estamos descubriendo ese falsete. El sonido del falsete que suena todo el tiempo, repitiendo esos pensamientos que te dicen: eres un cuerpo, tienes que sobrevivir, ten cuidado, eres malo, eres bueno, lo hiciste mal, lo hiciste bien. Tiene que ser detenido conscientemente. Necesita de un sonido liberador. Práctica interna consciente. Ejercicio. No soy un cuerpo, soy amor. No soy un cuerpo, soy amor. El falsete me adormece. La otra voz, la que me susurra la verdad, me despierta. Estamos escuchando el falsete todo el tiempo, por defecto, como las computadoras que tienen programas por defecto. Si uno no elige qué programa quiere usar, van a funcionar los que ya vienen de fábrica. Hay un espacio en nuestra mente en el cual está todo aquello que buscamos. Es un espacio de profunda paz en donde el falsete desaparece. Si no observo al falsete, estoy dormido. Si estoy dormido, quiero cambiar la realidad. Quiero que me pase lo que yo quiero que me pase. Regálate 10 minutos por la mañana de silencio en el que observas tus pensamientos. Sentadito, observa los pensamientos que llegan y déjalos pasar, sin juzgar. Surgen memorias y luego haz el trabajo. A cada una dile: gracias, gracias, te amo, te amo. Viene otra vez otra idea conflictiva. No me engancho. Suelto, lo siento, te amo. Te entrego todos estos pensamientos. El hábito diluye al falsete. Mientras más profundos somos en la observación, nos convertimos en la verdad que observa la ilusión. Recuérdalo, el falsete es una ilusión. Observa el falsete, es un mentiroso, no le creas. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo.
La relación mente-experiencia. Si hay caos en tu mente, experimentarás caos en tu vida. Y habrá una voz resonando en tu cabeza que te diga: ya la has cagado. Otra vez lo hiciste mal. Ay, debe haber algo malo en mí. Tengo que resolver esto. Esto está en mi subconsciente. Voy a limpiar. Esto no puede quedar así. Y te pones ahí todo tenso a limpiar para que la cosa se arregle. Sientes y crees que tienes que controlar la situación, porque te sientes controlado por una fuerza extraña ajena a ti, contra la cual ahora, sin darte cuenta, estás luchando. Esto me pasa por lo que estuve pensando ayer. Claro, te dices, te viene la culpa. ¿Ves? Mira lo que has hecho. Mira en qué lío te metiste. Es decir, te juzgas. Te enriedas de tal forma que te mantienes expectante de que si limpio, si digo 108 veces gracias, te amo, las cosas van a resultar bien. Bien, o sea, como tú quieres que resulten. Como si hubieses enterrado una semilla y fuera sacada 5 minutos a ver qué pasa. A ver si la planta nace de una buena vez. Sí, es verdad que todo está sucediendo en tu mente, pero primero, para poder obtener claridad, debes dejarte en paz. ¿Entiendes? Dejarte en paz. Paz. Mirarlo como algo que está pasando en tu mente y elegir de nuevo. Observa tus pensamientos y déjalos pasar. No los interpretes, no los hagas reales. El poder lo tienes tú. Tu experiencia te está mostrando lo que está sucediendo en tu mente. No te preguntes, por ejemplo, si experimentas miedo o carencia, ¿por qué está ahí? No necesitas saberlo. Solo basta con saber que está y que tienes la oportunidad de elegir que no lo esté. Hay una parte de tu mente que no quiere la paz, que te pide a gritos, sácame de acá. Pero hay otra que sabe que ese es tu estado natural. No te dejes despistar por el ego. Utiliza las herramientas que te sean más útiles para entrar en ese estado de paz, de aquietar tu mente. Escucha música, canta un mantra, siéntate, cierra tus ojos y respira. Escucha una meditación. Haz lo que a ti te traiga a la paz. Y desde allí sí puedes realizar tu limpieza. Desde la paz todo es posible, todo se ve claro. Hay una creencia muy arraigada en el inconsciente colectivo de que la paz no sirve para nada. Pero en realidad el ego no quiere la paz porque la asocia con la muerte. Pues en la paz el ego desaparece. Permite que los bueyes vayan delante del carro. Solo tienes una elección posible, y que es la que se da entre continuar viendo mediante los velos y las anteojeras de la percepción del pasado, o bien comenzar de nuevo. Podría haber paz en lugar de esto. Elijo paz en vez de esto.